de abrazos y no balazos. Eso hay que dejarlo muy claro, en donde el expresidente de la República, pues la estrategia de abrazos y no balazos no tiene que ver con que abracemos a los criminales. Todo lo contrario, siempre es una estrategia de cero impunidad, pero que va acompañada de la atención a las causas. Que haya seguridad en el país, porque si no, no va a haber inversiones, tanto extranjeras como empresarios de México, que tienen pánico en invertir. Tenemos otro dato a comparación, que en el gobierno de Felipe Calderón todos los delitos aumentaron en un promedio de más del 90%. Ahí entonces, está esto simple, quiere decir que pero muy importante diferencia. Que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sí tenía conocimiento que en su estado existía la barredora. No, mira, yo ahí sí no concuerdo. Hay una agenda de la oposición que trata de dar la vuelta a lo que se está haciendo bien, como es la materia de seguridad, como son estas detenciones, y tratan de embarrar al presidente López Obrador. Bueno, primero estamos viviendo lo que fue un sexenio fallido en materia de seguridad, de abrazos y no balazos. Eso hay que dejarlo muy claro, en donde el expresidente de la República pues decía que a los criminales se les tenía que acusar con sus mamás y con sus abuelitas. Incluso, recordemos cómo saludó a la abuela de los Chapitos. Esta señora, que era obviamente la abuela de toda esta generación, y el expresidente de la República la saludó en su camioneta. Queda claro que fue un sexenio fallido, y hoy lo que estoy viendo es que ya hay un cambio en la estrategia de seguridad, también hay que decirlo. Yo como oposición siempre voy a decir lo que esté bien hecho y lo que está mal hecho. Hoy veo un cambio. Hoy veo que le están entrando en temas de seguridad, pero pues ya tenemos un sexenio perdido, un sexenio fallido en materia de seguridad. Primero que nada es importante aclarar que la estrategia de abrazos y no balazos no tiene que ver con que abracemos a los criminales. Todo lo contrario, siempre es una estrategia de cero impunidad, pero que va acompañada de la atención a las causas. Y ahí es donde se habla de los abrazos, de abrazar a los jóvenes para que no estén en las calles y estén en la educación, con programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, y por supuesto tengan un mejor futuro dentro de nuestro país. Pero además es importante, como decía el senador Vargas, destacar que hoy tenemos resultados contundentes, inclusive la oposición los puede mencionar en materia de seguridad. Tan es así que tenemos un 32% de reducción de homicidios dolosos, tenemos una reducción de casi el 50% de robos con violencia con respecto al año pasado, y una serie de datos que podría mencionarlos, pero me va a tomar gran parte de mi tiempo. Pero lo importante es que esos datos contundentes en la estrategia de seguridad nacional hoy se ven reflejados en la economía. A ver. Y por eso uno de los datos más importantes que tenemos de los gobiernos de la 4T, no solamente de la doctora, porque también incluye los 6 años del gobierno de López Obrador, es que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza en este periodo, mientras que en los periodos neoliberales no solamente no hubo una reducción, sino un incremento de las personas en la pobreza. Y eso también se refleja, ahora que hablabas de la declaración de American Society, en la confianza de los inversionistas extranjeros. No es casualidad que en el primer semestre de este año 2025 tenemos una inversión extranjera directa récord con casi 35,000 millones de dólares. El tema de la economía. Obviamente es importantísimo que haya seguridad en el país, porque si no, no va a haber inversiones, tanto extranjeras como empresarios de México, que tienen pánico en invertir. Hay que ser claros que la seguridad no está como debería de estar, que se está trabajando, por supuesto, pero no es la seguridad que necesita México y no estamos bien. Y lo podemos ver en Sinaloa y ahorita le podemos entrar a ese tema. Tenemos otro dato a comparación, que en el gobierno de Felipe Calderón todos los delitos aumentaron en un promedio de más del 90%. Entonces, ¿cómo es que están diciendo que no tenemos una estrategia correcta o que es una estrategia fallida, cuando por supuesto yo coincido con que no estamos donde debemos de estar? Estamos lejos de ahí, pero estamos avanzando. ¿Por qué? Porque tuvimos muchos gobiernos neoliberales, no solamente años, décadas de gobiernos que permitieron el acceso a las armas, que permitieron, tenemos, no sé si recuerdas, Juan, la operación Rápido y Furioso, que terminó
en más de 2,000 armas en grupos criminales y más de 100 escenas en donde hubo muertos, aparecieron esas armas. Entonces, yo no concuerdo, yo más bien opino, respaldado por datos, que hay inversión extranjera directa, hay inversión nacional, hay confianza de los inversionistas en este gobierno que tenemos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es un gran primer año de gobierno que tenemos en estas fechas. Claro, pero los números son contundentes. Nunca antes en la historia de nuestro país haya habido tantos homicidios. A ver, no pueden decir ante eso que no, ahí están los números y más los números desaparecidos. A ver, lleno Segura. Bueno, estamos hablando de una... entiendo, comparar el senador Vargas al gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de la 4T, háblese de López Obrador o de la presidenta Claudia Del Sheinbaum expresidente Pardo. Andrés Manuel López Obrador. En materia de seguridad, ya si quieres después hablamos del endeudamiento y de otras cosas económicas, pero hablando meramente en materia de seguridad, tenemos a un presidente, un expresidente, con el cual tuvimos a un secretario encargado de la estrategia de seguridad, que hoy está preso en los Estados Unidos. Y no, ojo, no está preso en los Estados Unidos porque el mismo gobierno haya dicho, oye, hubo un error, o hizo esta bola de cosas y el mismo gobierno lo haya mandado a Estados Unidos. Después de años de investigación, hoy está preso en los Estados Unidos por los gobiernos de la 4T que se coordinaron con el gobierno de Estados Unidos. Esto es... No, senador, Okay. ¿El gobierno de Felipe Calderón dijo algo al respecto? ¿El presidente sabía de esto o no sabía? Si no lo sabía, pues está terrible porque era su secretario. Si sí lo sabía, pues está peor porque es impunidad. Entonces, hablando de seguridad, yo creo que eso es mucho más, refleja mucho más que los mismos datos que ya compartió el senador. Y qué bueno que esté en la cárcel, que se le haga un juicio, no ha terminado, pero yo le pregunto, señor senador, si el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabía de la barredora. Porque él, en sus declaraciones, muchas veces lo dijo, que el presidente sabía absolutamente todo. Que él todos los días a las 7 de la mañana tenía una mesa de seguridad. Hay que preguntarle al expresidente si sabía la información de la barredora o no, como usted lo dice. La diferencia más significativa o más importante es que con el caso de Bermúdez, los mismos gobiernos de la 4T, no nos esperamos a otros gobiernos de otros partidos, los mismos gobiernos de la 4T fueron los que hoy lo tienen en prisión. No hay encubrimiento, no hay impunidad. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos neoliberales, como el del PAN, que se tuvo que esperar a que llegaran otros gobiernos a actuar, y los gobiernos de la 4T. Entonces, ahí está esto simple, quiere decir pero muy importante diferencia. Que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sí tenía conocimiento que en su estado existía la barredora, ¿o no? Los expedientes de este caso que la Fiscalía tiene han estado... hay información oficial de que las investigaciones empezaron, entiendo, al final del gobierno anterior. No, te voy a dar un dato, senador. En el 2021... en la mañanera se le dijo muy claro al expresidente de la República de todo el tema de la barredora. Y ahí está la conferencia en donde le dijeron al expresidente, señor, en su estado está pasando esto. Y el expresidente de la República del 2021 a que terminó su sexenio no hizo absolutamente nada. No, mira, yo ahí sí no concuerdo. Hay una agenda de la oposición que trata de dar la vuelta a lo que se está haciendo bien, como es la materia de seguridad, como son estas detenciones, y tratan de embarrar al presidente López Obrador. Eso es lo que hemos visto semana tras semana. Tratan de embarrarlo a él, tratan de embarrar a sus familiares. ¿Por qué? Porque no pueden con esta estrategia, no, lo estamos viendo en este mismo debate, no reconocen que hay una estrategia de seguridad que está funcionando, que está avanzando a pesar de muchos años en donde hubo mucho rezago.